Entonces, bueno, señora. Entonces, bueno, ¿cómo surge esta fase de PEC? Bueno, resulta que nosotros vimos fase uno que es diagnóstico estratégico, y vimos una fase 2 que es el direccionamiento estratégico. Entonces, ese diagnóstico me dice cómo estoy hoy, cómo está mi entorno para pues yo movilizarme y poder cumplir el objetivo que yo quiero alcanzar. Y el direccionamiento, pues, sería tener claro ese objetivo que yo quiero alcanzar desde una estrategia empresarial, ¿cierto? Con tu propósito, Ikigai, con tu visión, misión, valores y pues, todos estos componentes que conforman el mega empresarial de la estructura de planeación estratégica consciente. Nosotros navegamos esa fase uno que fue de autoconocimiento prácticamente y herramientas de gestión emocional. Eso fue como desbaratarnos, conocer el infierno, ver nuestro infierno y sobresalir de él exitosamente con una luz al final de ese infierno que sería ese futuro deseado. Viéndolo como ese futuro realista que solo va a crearse según las acciones que yo genere o esté haciendo el día de hoy, en mi maravilloso y eterno presente. Pero nos quedamos con una fase 3 de formulación estratégica ahí pendiente. Entonces sería, en esta fase lo que vamos a conocernos es vamos a trabajar esas herramientas para lograr forjar ese camino para llegar a ese direccionamiento estratégico, ¿cierto? Entonces yo tengo mi diagnóstico, que es quién soy yo, y yo ya sé qué deseo para mi vida, pero yo tengo que cruzar el puente, ¿cierto? Tengo que forjar el puente para poder llegar de un lado al otro. ¿Cómo, bebecito, cómo estás? Bien. ¿Y tú, Moisés? Mi Cata, qué rico verte. Liz, saludos. Ay, lo mismo. Qué rico verlos a todos. Bueno, adelante. Entonces, en esta etapa de formulación estratégica, en esta fase de formulación estratégica, nos vamos a encaminar en formar esas acciones que nosotros vamos a ejecutar. Vamos a empezar a formular el plan. Vamos a decir qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y qué recursos requiero para hacerlo. ¿Cierto? Entonces, con ese caminar de formulación estratégica, vamos a hacer realidad ese direccionamiento estratégico para que no se quede como una promesa escrita en un papel y una visión distante y cosmética por allá, inerte. Lo que vamos a hacer es darle vida. La clave de una muy buena estrategia es que se convierta en hábitos. Y lo que hacemos en formulación estratégica es formular esas acciones que vamos a transformar al final en hábitos. Van a haber actividades que tenemos que ejecutar que van a ser recurrentes. Van a haber, por ejemplo, Liz, cuando estábamos haciendo PEC la vez pasada, tú tenías en mente el de llegar a 5.000 metros sobre el nivel del mar. No me acuerdo cuál era tu meta en montañita, ¿cierto? De subir una montaña. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer para alcanzar ese objetivo? Pues porque yo ya no puedo decirte, Liz, bueno, ve y sube la montaña sobreexigiéndote y pues puede suceder muchas cosas. Claro, lo vas a conseguir, pero pues la idea es que vamos a organizar el paso a paso para poder llegar hacia esa meta, a cumplir, alcanzar esa meta. Vamos a proyectar por acá entonces. Vamos aquí, pantalla completa. Compartir. Me comentan por favor si logran ver, por acá yo estoy viendo que ya estoy compartiendo la pantalla. Listo. Vamos a hacer un recorderis pues, de todo lo que vivimos en formulación, perdón, en diagnóstico y en direccionamiento estratégico de PEC. La idea es que vamos a pensar muy bien cuál va a ser nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces,
Aquí quiero que hagamos una meditación muy cortica para que empecemos a visualizar ese objetivo concreto que nosotros queremos alcanzar. Pues con base en este objetivo es que nosotros vamos a construir esas acciones que nos van a llevar a alcanzarlo, para que sea un objetivo alcanzable. Entonces vamos a ponernos un poquito cómodos porque la esencia de PEC siempre va a ir incluida la meditación, no nos puede faltar. Vamos a cerrar los ojitos. Vamos a hacer solo un ejercicio de visualización. Y si no tenemos claro el objetivo, pues vamos a hacer esa visualización para aclarar el objetivo que queremos alcanzar. Vamos a inhalar profundo por nuestra nariz, profundo. Que mi diafragma, que es la conexión que tiene mi estómago con mi pecho, se expanda, grande, porque esa es la capacidad que tienen mis pulmones de retener aire. Y exhalamos lentamente por la nariz, tomamos aire nuevamente. Y vamos sintiendo el cuerpo, cómo se va relajando gracias al ejercicio de la respiración consciente. Recordemos que meditar no es dejar la mente en blanco, no es tener una conexión crística divina inmediata. Principalmente es escuchar nuestro cuerpo, cómo reacciona frente a las diferentes sensaciones que me proporciona el entorno. En este caso, mi respiración. Ahí en nuestra mente vamos a visualizar una luz cegadora. Una luz cegadora, tú le colocas el color que te llegue o los colores que te lleguen. Y vamos a reconocer en medio de esa luz el objetivo que yo quiero alcanzar, que yo voy a alcanzar, porque es un objetivo alcanzable, es un objetivo verdadero. Vamos a darle forma. Todavía no le pongamos letras, solamente démosle forma. Es decir, si yo logro ese objetivo, ¿cómo me voy a sentir? Si yo logro ese objetivo, ¿cómo me voy a vestir? Si yo logro ese objetivo, ¿quiénes me rodean? Si yo logro ese objetivo, ¿a quiénes beneficio? Si yo logro ese objetivo, las personas que me rodean y a quienes beneficio, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo se sienten? ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Y quédate con la sensación. ¿Cómo te sientes al respecto? Si no tienes claro aún tu objetivo, enfócate en cómo te gustaría sentirte. Simplemente es cómo te gustaría sentirte. Que luego la forma te llegará. Lo importante es cómo me quiero sentir. Una última respiración profunda, volvemos. Lentamente volvemos aquí, preparados, listos para alcanzar nuestro objetivo.
Y como hay que empezar a formar esas acciones o esos objetivos alcanzables, pues hay que hacer cositas que sean pequeñas, pero que al final la suma de muchas cositas pequeñas vamos a tener como resultado algo gigante. Y una de ellas es iniciar con este curso de planeación estratégica consciente, fase 3 formulación estratégica, que vamos a vernos pues durante toda esta semana, a la misma hora, por el mismo canal, para empezar a formular esa estrategia del objetivo que queremos pues alcanzar. Que vamos a hacer un recorderis por lo que vivimos en anteriores cohortes de PEC. Liz estuvo en la cohorte 8 y Cata estuvo en la cohorte... Cata, tú estuviste en la cohorte 3, creo que... No, en la cohorte 4 que fue en la estrella y luego repetimos contigo, tú volviste a hacer PEC. ¿Cuándo fue? En la cohorte 6, creo. ¿Cierto, mi Cata? Sí, en tu casa, que también En mi toca casa, hacer sí. las reuniones. Ajá. Y Diego estuvo, pues mejor dicho, En desde la todas, cohorte 4. Creo que fue la 4 o la 5. 4, 5, en 6 todas, en todas. y en la En 8. la uno, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5. Sí, le faltaron esas tres primeras. Porque no había conocido a David, si no, ahí estaría. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué vimos en las cortes anteriores? Vimos el diagnóstico estratégico que está conformado por dos mundos. El mundo interior y el mundo exterior, que desde las herramientas administrativas se les conoce como análisis interno y análisis externo. Desde lo terapéutico y espiritual, cuando hablamos del mundo interior, es hacer un análisis de nuestro interior, y cuando hacemos un análisis de lo de afuera, le llamamos mundo exterior. Desde la estrategia empresarial, con las herramientas administrativas, pues el nombre cambia a análisis interno y análisis externo, y lo que hacemos es que con las herramientas administrativas más las terapéuticas, lo que hacemos es que vamos a empezar a trabajar y a navegar nuestro mundo interior para comprenderlo y analizarlo, o analizarlo y comprenderlo, como pues sería el orden, y lo mismo lo haríamos con nuestro mundo externo. ¿Y qué vimos? Bueno, vimos como primera parte la asidia empresarial, que es el olvido de mí mismo, comprendiendo como punto de partida de que desde que yo nací no pude ser quien soy, porque yo nací en un mundo que me condicionó a muchos elementos, y que esta asidia está compuesta por tres ingredientes: la pereza, el falso yo y el miedo. Cuando nacemos, nos dicen pues que no debemos de ser nosotros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a crecer y nos empezamos a comportar como el entorno se comporta, y que nosotros creemos que ese es el deber ser, pero resulta que esas personas que nos criaron, nuestros cuidadores, se comportaban en ese momento porque así mismo aprendieron de quienes los cuidaron en su niñez. Y pues bueno, así se viene creando esta cadena de olvido de nosotros mismos, que eso es lo que traduce la asidia. Y lo mismo pasa con las empresas. La asidia empresarial olvida cuál es su propósito de existencia o su razón de ser, empezando por ahí, así como nosotros mismos olvidamos el para qué nacimos. ¿Sí? Existen dos hitos importantes en la vida humana. Uno es cuando nacemos, y dos, cuando comprendemos el para qué nacemos, reconocemos ese para qué nací. Lo mismo sucede con las empresas. Todo tiene un propósito elevado del amor, todo tiene una razón de ser o un sentido de la vida, y nada sucede por coincidencia. Y las empresas nacen porque tienen un propósito, tienen una razón de ser, igual que nosotros como seres humanos, que somos una empresa, que yo le digo la empresa con patas vulgarmente, pero somos una empresa que olvidamos nuestra razón de ser, ya sea porque el entorno me dijo, me condicionó que como debía de comportarme, entonces construí el falso yo, uno de los elementos que conforman la asidia. Luego trato de ser quien soy porque no cala ese falso yo. Yo siento, llega un momento en la etapa de nuestras vidas que yo siento como que vengas, que yo siento que soy diferente, yo creo que esto no va conmigo. Entonces empiezo a tomar mis propias decisiones, pero resulta que el entorno te castiga si tomas unas decisiones que vayan eh, como en dirección contraria a lo que es el deber ser.
y empiezas a generar, a sentir miedo, otro elemento que conforma la asidia. Y pues resulta que ese miedo hace que nos bloqueemos y no tomemos decisiones, ¿cierto? Porque cuando sentimos miedo, sucede tres cosas en nuestro cuerpo. Nos congelamos, que es el freeze, o sea, no hacemos nada, huimos, fly, o peleamos, fight. Las tres Fs que se presentan cuando tenemos miedo. Y luego está la pereza, que es ese momento como que, uy, no, yo ya me cansé de luchar contra la corriente y yo mejor dejo que, ay, bueno, dejemos que eso así. Que en sí la pereza se traduce a las ganas de no hacer. No hago nada. Entonces esos tres elementos hacen que nosotros al final nos olvidemos de nosotros mismos y no hagamos nada al respecto. Pero ya resulta que en algún momento de nuestra vida algo sucede en nuestro entorno que hace que se encienda de nuevo esa chispa de reconocer el quién soy yo y empieza la búsqueda de uno mismo y que se le conoce como el viaje del héroe. Y cuando recorremos ese viaje del héroe, significa que ese héroe va a transitar por ese infierno, que es una dimensión de nuestra mente llena de muchas cosas, muchas creencias, muchos miedos, muchos pecados capitales, muchas estructuras de comportamiento que no son mías, pero yo las aprendí y las tomé tan como mías que cuando me dicen, venga, suéltelas para que puedas conocerte a ti mismo, te causa malestar hacerlo. Y pues bueno, eso es parte del viaje, para que te sigas conociendo a ti mismo. Y eso me conecta con el punto 2, que es el estado de ánimo. Ese estado de ánimo, lo que vivimos allí en direccionamiento, perdón, en diagnóstico estratégico, fue de comprender cuáles son los factores que influyen en el estado del ánimo, que está conformado pues por la personalidad y la actitud, principalmente de cada uno de nosotros, y esa personalidad y actitud pues está construida a través de la asidia, del olvido de mí mismo. Y el olvido de mí mismo no solo mío, sino el del entorno, porque todos nos hemos olvidado de nosotros mismos, la persona más importante de cada uno. Entonces, este estado de ánimo que tiene tres elementos o factores que hacen que el estado de ánimo converja o cambie o fluctúe. Uno de ellos es la interpretación que yo tengo de la realidad, ¿cierto? Entonces, la vida no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y pues con base en ello, estaría alineado al sistema de creencias, que el sistema de creencias nos dijo, pues, que cuál es el deber ser de cada uno, qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, esa dualidad. Y que cuando empezamos a cada uno de nosotros a construir ese correcto o incorrecto, ese bien o ese mal, puede empezar a chocar o empieza a chocar con otros correcto o incorrecto o bien o mal de otras personas que están en mi alrededor. Otro es el... Sofi, está entrando. Sofi. El otro es el... a ver, espera, me desconcentré al ver ingresar a Sofi. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, lo siento. No te preocupes, mi vida. Claro, No claro, quería hacer claro. oficio y se Sofi me siendo olvidó. Sofi. Un abracito. Bueno, Aquí estoy ya. perfecto. El otro es el sistema activador reticular ascendente SARA, que es donde yo estoy colocando mi atención, donde yo coloco mi atención, coloco mi energía, todo lo que me interesa, ya sea por mí mismo o por el set de creencias que me construyó o con el que me forjé, pues lo empiezo a reconocer en mi entorno. Bueno, luego seguimos con una taxonomía corporativa, que es, empezamos a conocerlos cómo estamos conformados cada uno de nosotros desde una estructura organizacional. Y entendiendo que los seres humanos somos una empresa, entonces ahora vemos una estructura organizacional desde una taxonomía corporativa. La taxonomía corporativa tiene cuatro ejes. Uno de ellos es los macroprocesos o los procesos. Otro de ellos es la arquitectura organizacional. Otro de ellos es la información, la organización de la información, y otro de ellos es la organización de la data, de los datos. Pero nosotros nos enfocamos aquí en esta taxonomía corporativa de PEC, es la de los macroprocesos, cómo funcionan los procesos que hay dentro de mí. Y estos procesos pues son formulados por nueve principales que, que están, hola Jessy, que están basados en las teorías de sistemas de gestión organizacional, ya sean normas ISO 14.000, 9.000, 30.000 y demás que hay.
que tiene una estructura base de 9 macroprocesos que la tomé como mía, o sea, yo empecé a ver en mí esos 9 macroprocesos que son pues considerados como el proceso o la cadena de, como si fuera yo lo veo como unas fichas de dominó paraditas todas, ¿cierto? Entonces, como yo tumbo una y una va tras otra, tras otra, tras otra, y si yo las conecto entre sí, pues empiezan a caerse como en manera cíclica, ¿cierto? Entonces, si conecto paro las fichas como en forma circular, pues claro, todas empiezan a caer y una tumba a la otra, y si yo las pongo en círculo, pues en espiral, perdón, empiezo a tumbar todas en espiral, porque todos están conectados. Y esos 9 macroprocesos yo los relaciono mucho a las 9 colas de mi kitsune, que es mi tótem espiritual, el cual está dibujado como mi logo. Y entonces así es como yo identifico cómo cada proceso que está dentro de mí conecta uno con el otro, porque es un sistema abierto, todo lo que sucede dentro de mí pues va a afectar a, a cada uno de los macroprocesos que albergan en mi esencia. Es decir, es como si yo me viese como fragmentado, como si yo estuviera ustedes no sé si vieron los Power Rangers, como si estuvieran en el robot, ¿cierto? En el Megazord y tuvieran un tablero de mando, como en Intensamente. Tengo mi tablero de mando y tengo allí mis 9 macroprocesos. Entonces yo ya sé desde mi estructura empresarial como persona, como marca personal, empiezo a ver cómo se comporta el macroproceso financiero, cómo se comporta el macroproceso comercial, cómo se comporta el macroproceso de la dirección, el de logística, el de tecnología, y cómo se conecta el uno con el otro. Es decir, si comercial toma una decisión, cómo ese comercial afecta a financiero, a logística, al operacional, a la dirección, y lo mismo, la dirección toma una decisión, cómo afecta a los demás macroprocesos que hay allí. ¿Y cuál es el estado de ánimo que hay en cada uno de ellos? Pues porque hay una estructura de comportamiento en cada uno de estos macroprocesos. Y si lo vemos desde una etapa organizacional, podemos ver que las áreas, en este caso desde los procesos, actúan o se comportan de una manera diferente. Los que están en el área financiera son completamente diferentes a los de un área comercial, que son todos titinos, todos fashionistas, que eso parece que uno estuviera en el canal de RCN o cualquier canal de televisión, ¿no? O la dirección, los que están en los procesos que están dentro del macroproceso de la dirección, cómo se comportan. Todos tenemos un comportamiento diferente, o los de talento humano o recursos humanos, cómo se comportan frente a los demás macroprocesos. Cada uno tiene un estado de ánimo, cada uno tiene un estilo, cada uno tiene un color, cada uno tiene una forma. Y en mí albergan 9 macroprocesos. Y yo reconozco cuál es la forma de cada uno, cuál es el color de cada uno, cuál es el comportamiento de cada uno frente a las decisiones que toma otro sin tenerlo en cuenta o teniéndolo en cuenta. A nivel corporativo, de una organización, de una empresa ya en la vida real, cualquier decisión que se tome teniendo o no teniendo en cuenta cada uno de los elementos que conforman los procesos, pues van a haber unos resultados y esos resultados pues van acorde a la relación que hay dentro. Si no me llevo bien con las personas que albergan alguno de estos procesos, pues va a resultar que no le digo porque como me cae mal, prefiero no decirle, o le digo de una manera que sea ambigua para que no entienda, pues porque como me cae mal, entonces para que la cague, o pues para que cometa un error. O demás, hay miles de factores para que un ser humano, conviviendo con otro ser humano, actúe de cierta manera para que haya un resultado. Entonces estos resultados al final se van a traducir a la relación que yo tengo dentro. Entonces, ahora si lo vemos como nosotros mismos, como marca personal, no hay más personas sino solo yo. Entonces, mis resultados, los que yo tengo ahora en mi entorno, me van a mostrar cómo está la relación que tengo conmigo mismo, cómo está la relación que tengo mi proceso comercial con mi proceso financiero, cómo está la relación que tiene mi proceso de la dirección con mi proceso de recursos humanos, cómo está, pero dentro de mí. Y así empiezo a conocerme a mí mismo, pero desde una estructura organizacional que nos hace la tarea un poco más fácil para el ejercicio del autoconocimiento porque es un trabajo dispendioso. Y eso es solo una herramienta que les comparto de autoconocimiento, pero basado desde lo empresarial, porque herramientas de autoconocimiento hay un montón y son maravillosas. Y lo más bonito de caminar en esta vida es conocernos a nosotros mismos para amarnos cada vez más.
Listo, entonces habíamos hablado de que hay unos elementos que interactúan entre sí, esos elementos llamémoslos stakeholders o grupos de interés. Esos grupos de interés tienen algo que le interesa tanto de mí como del entorno y pues por eso es que están allí, y por eso es que actúan como actúan y por eso es que esperan algo de mí o esperan algo del entorno. Entonces son necesidades, algo que necesitan de mí, algo que esperan de mí serían expectativas, tanto relación como relación con el entorno. Relación es decir, conmigo mismo, en caso tal hablándolo como marca personal, o si lo hablo desde una estructura empresarial, la relación que tiene en sí el macroproceso financiero con las partecitas que hay dentro del proceso financiero o el de talento humano, las partecitas que hay dentro del talento humano, es interno. Externo es cuando ya estas partecitas interactúan con el mundo exterior, ya fuera de lo empresarial, es decir, con el entorno. Pues desde una organización, el mundo interior de una organización o el análisis interno de una organización se trabaja dentro de cada uno de los 9 macroprocesos que les mencioné, según la estructura organizacional o el core business que tiene cada una de las empresas. Los macroprocesos varían. No tienen que ser solo 9, pueden hacer más o pueden ser menos, pero eso depende de la esencia de la organización. Pero como yo lo tomé como marca personal basado en los sistemas de gestión, ahí tomé estos 9 macroprocesos. Claro, en los sistemas de gestión no te los dicen, son los 9, sino que hay que saber leer bien las normas. Es maravilloso hacerlo. Y ahí puedes detectar que dentro de los recursos te das cuenta de que hay otros procesos o macroprocesos que son indispensables para que funcione el organismo vivo, en este caso mi marca personal. Y esto pues llamemos los stakeholders. Como es un mundo interno, los stakeholders a que hacen referencia al macroproceso financiero, con el macroproceso comercial, todo lo que sucede dentro de la organización, dentro de mí mismo. Y a ellos los vamos a llamar cliente interno. Ahí pasábamos al punto número 5, el cliente interno o proveedor interno, dependiendo de si me entrega información o recursos para yo transformarla en un resultado y entregársela a mi cliente interno, o mi cliente interno porque es el que está esperando que yo le provee lo que él necesita para continuar. Y eso lo vemos bien desde un análisis pieza a pieza en stakeholders y cliente interno, en análisis interno del diagnóstico estratégico de PEC. Luego vemos el perfil de la capacidad interna, que es entender, bueno, ya sabemos cuáles son mis actores, cuáles son mis clientes internos y cuáles son mis proveedores internos y qué esperan de mí. Ahora miremos la capacidad interna que tiene cada uno de ellos para proveerme la información o recibirme la información que yo le estoy entregando para generar un resultado. Y vemos la capacidad que tiene cada uno de ellos, viéndolo como si fueran una empresita pequeñita. ¿Qué capacidad tiene cada uno de los miembros que forman parte de este proceso como una empresita pequeñita? Eso se da cuenta que son fractales, que está la empresa grande, pero dentro de los procesos que conforman la empresa tienen empresitas pequeñitas. Ah, bueno, Cata, listo, dale. Como si el proceso financiero fuera una empresa. Y si vemos la empresa financiera, tiene una arquitectura organizacional o una taxonomía corporativa similar a la grande. Lo mismo con recursos humanos, lo mismo con comercial, lo mismo con todo, son fractales. Y cada uno de esos procesos más pequeños también tiene unas estructuras taxonómicas desde el empresarial hasta llegar a la persona. ¿Sí? Cada individuo tiene una taxonomía corporativa. Cada uno de nosotros tenemos una taxonomía corporativa para conocernos nosotros desde los procesos, cómo funcionamos según los estímulos que nos haga el entorno. ¿Cómo está mi relación con mi dinero? O sea, ¿cómo está mi relación con mi macroproceso financiero? Si no consigo el dinero, pues entonces, ¿cómo está mi relación con mi macroproceso comercial, que es el encargado de ir a buscar pues, el recurso para entregárselo a la empresa, en este caso a mí mismo? ¿Cómo está mi relación con mi dirección? ¿Cómo está con mi relación con la gerencia, con la estrategia, con mi direccionamiento estratégico, hacia dónde me dirijo, con los planes de acción? ¿Cómo está toda esa vaina, cierto? Entonces, ahí me voy dando cuenta cómo está la relación conmigo mismo. Y si tengo algún resultado, que eso sería, por ejemplo, mi relación que tengo con mis finanzas, que según como las tenga, me va a decir cómo está mi relación interna, ¿cierto? Pues porque relación es igual a resultados, los resultados son iguales a las relaciones que hay dentro de mí. Todos estos macroprocesos que están
fluctuando e interactuando entre sí, pues porque es un tema de interrelación e intrarrelación. Inter dentro de mí, intra conmigo mismo, inter con las personas que me rodean. ¿Cómo están mis resultados y cómo está mi relación con ellos? ¿Cómo están mis resultados y cómo está mi relación con ellos para poder empezar a tomar acciones? Así empezamos a generar ese diagnóstico interno, ese diagnóstico estratégico. Y ese diagnóstico final nos va a generar unas necesidades internas, porque como todo esto lo vivimos fue desde un análisis interno, estas necesidades internas se van a traducir en en debilidades y en fortalezas. Ese sería el resultado final que voy a tener en mí. Es decir, si yo tengo unas debilidades, pues yo tengo la necesidad de fortalecerlas. Y si yo tengo unas oportunidades, pues yo tengo la necesidad de mantenerlas fuertes. Y ahí empiezo a clasificar todo lo que yo tengo que trabajar dentro de mí. Porque es que si yo me pongo a hacer un análisis interno, un diagnóstico de mí mismo, pues me voy a dar cuenta de que tengo una N cantidad de cosas, ¿cierto? Y si conectamos con estado de ánimo, que vemos las heridas de la infancia y el eneagrama, que serían los 9 pecados capitales que se traducen a la estructura del comportamiento humano desde el mapa emocional, que es el eneagrama, pues vamos a ver como que, tenemos muchas cosas que trabajar y genial, súper, hay que hacerlo. Pero ¿cuáles vamos a priorizar, cierto? ¿Cuáles son las necesidades primordiales para hacerlo? Y como estratega, como director de mí mismo, como gerente de mí mismo, de mi propia vida, pues tengo que tomar las decisiones por las cuales voy a empezar a trabajar, porque es que tomar decisiones no solamente son las cosas que yo voy a hacer, sino las que yo voy a renunciar para no hacer, para dejar de hacer, porque tengo que darle prioridad a lo que sí tengo que ejecutar. Y hay que tomar muy buenas decisiones. Pero si en mí está el pecado del miedo, voy a tomar decisiones de una manera duditativa, es decir, no tomo decisiones, porque me va a costar decir, no, sí, voy a tomar esta porque es que yo sé que si tomo esta es la correcta. El que es duditativo, el que está en miedo, no la va a tomar porque es que le da miedo equivocarse. Entonces va a quedar como que alguien tome la decisión por mí, por favor. Entonces, pues, no, eso no va a suceder. Tienes que tomar tus propias decisiones y si tomas la decisión que no es correcta, entre comillas, pues en realidad sí va a ser correcta porque si no resulta como esperas, pues aprendes. Pero hay que empezar a tomar las decisiones y empezar a ejecutar. En ese caso, desde conectándolo con el estado de ánimo cuando vimos el mapa emocional con el eneagrama. Por eso, pues, es una herramienta muy importante para poder reconocer cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas para empezar a tenerlas en cuenta y generar al final un resultado dentro de estas necesidades internas, que estas necesidades internas serían las puntuales con las que yo voy a trabajar, de toda la lista que voy a generar, que se me va a generar. Luego pasamos a un análisis externo, que ahora empezamos a analizar el entorno. Ya salimos de nosotros mismos y empezamos a mirar el afuera. ¿Quiénes me rodean? ¿Quiénes están conmigo? Es decir, mi familia, amigos, pareja, el entorno, la economía, los recursos naturales, cambio climático y demás elementos que están dentro de esta biosfera maravillosa que todo está sucediendo aquí en este planeta Tierra, que es nuestra escuela. Pues la experiencia de vida es un proceso pedagógico y la escuela es del planeta Tierra, donde estamos todos aquí ubicados. Y que para vivir esa experiencia necesitamos solo 3 ingredientes. 1, estar rodeado de algunas personas. 2, estar en un lugar determinado. Y 3, vivir unas circunstancias más o menos agresivas. Con eso obtenemos el aprendizaje. Y ahora vemos el entorno, donde estarían esas circunstancias más o menos agresivas, ese lugar en donde yo estoy ubicado y las personas con las que me rodeo. Y entendiendo que estas personas desde lo externo también viven una asidia empresarial, es decir, se olvidaron de sí mismos. Si yo estoy recordándome o reconociéndome a mí mismo y otra persona no, ¿cómo va a ser mi relación con este tipo de personas cuando yo le empiezo a hablar del eneagrama? ¿Cómo va a ser mi relación con esas personas cuando yo le empiezo a hablar sobre las heridas de la infancia? Venga, es que estamos heridos, venga, es que no, lo que yo creo en realidad no es lo que yo creo, porque es que a veces no fue lo que me dijeron que tenía que creer. La otra persona, como está en su enceguecido, está dormido. Eso desde la espiritualidad se le conoce a las personas dormidas, y quienes están conociéndose a sí mismos se les conoce como las personas que están despiertas. El que está despierto no puede hacer ruido para despertar al que está dormido, porque el que está dormido se va a levantar bravo. En la vida real, tú estás dormido y alguien te levanta y tu estado de ánimo cambia completamente. Entonces, como que venga, hay que saber hablarle a las personas que están dormidas. Quienes están dormidas no van a tomar un curso de planeación estratégica consciente por ahora, porque pues eso no les resuena, no les llama la atención, porque su atención está puesta en otras cosas.
Y aquí empezamos a conocerlas, en qué están puestas esa atención, en su sistema de creencias, qué cree en este entorno en el que yo habito. Porque para yo cumplir mi objetivo y mi estrategia organizacional de mí mismo, pues yo tengo que saber con quiénes me voy a rodear, porque son las personas que me van a dar la mano, no, ya sea por diferentes tipos de recursos que me proporcionen o porque me esté echando ánimos y me hace porras y no está en una actitud pesimista, porque es que todo te va a salir mal, ¿para qué lo intentas si eso no se da? Pues entonces, si tú eres una persona miedosa y te rodeas de personas miedosas, pues lo que vas a obtener es un resultado de no hacer las cosas, porque te están alimentando ese temor, ese miedo de tomar decisiones. Y si tú estás con unas personas que son falsas, que son el falso yo, y tú también estás en falso yo, pero quieres salir de falso yo, pues las personas que están en falso yo no van a darte las herramientas para que salgas de allí. Pero tienes que encontrar entonces quiénes están trabajando en su falso yo. Pues porque cada individuo tiene su sistema de creencias y es respetable. Si yo tengo el mío y empiezo a reestructurar el mío, pues es perfecto y maravilloso. Y si quienes no lo están haciendo, pues también es perfecto y maravilloso. Tú te encargas de trabajarte en ti. Eso es lo único que podemos ser responsables cada uno de nosotros. El entorno no lo podemos cambiar, pero tenemos la capacidad de reconocer qué está sucediendo afuera con las herramientas que vimos en un análisis interno y decir, uy, venga, por ahí no me voy. Pues porque el sistema de creencias, yo sé que por ahí va a ser muy difícil meterme, entonces pues prefiero encontrar quién esté vibrando como estoy vibrando yo, ¿cierto? Quién está interesado en lo que a mí me interesa. Y ahí vemos en el sistema de creencias ese tipo de cosas. Ahí, como resultado, nos generan unas necesidades externas. ¿Qué necesidades tiene entonces hacia afuera? Porque yo ya empiezo a filtrar qué tipo de necesidades yo voy a suplir con quién soy, con quiénes me voy a rodear, porque es que yo sé que esas personas me necesitan y yo necesito de ellas, mis necesidades externas. Luego analizamos unas tendencias, qué es lo que está sucediendo en el mercado, qué está sucediendo por fuera, ya desde lo empresarial, ¿cierto? Ya viéndome yo como mi marca personal, empiezo a ver qué está sucediendo afuera. Pero eso que está también en tendencia me ayuda a comprender el comportamiento de mi prójimo, de las personas que me rodean y de N cantidad de personas que estén en el mundo. Porque las tendencias al final me entregan un resultado, es un dato fundamental que me dicen, venga, la tendencia ahora está en utilizar redes sociales desde esta manera, hacer videos bailando, hacer no sé qué, y esas tendencias las podemos ver en nuestras redes sociales, que es como lo que más nos gusta ver y nos interesa y que muchas personas les dan me gusta. Esas personas que les dan me gusta me están dando un resultado, un dato donde yo puedo determinar, venga, la tendencia es esta, ¿me sirve o no me sirve? ¿Va por el camino que yo necesito ir o que me interesa ir? ¿Sí o no? Y tú empiezas a tomar decisiones más sensatas, más racionales y emocionalmente me van a dar seguridad de que estoy yéndome por el camino que me estoy yendo. Van a haber un grupo de intereses basados en esas tendencias, entonces esos grupos de intereses tengo que entenderlos basados en las necesidades que hay en afuera, en el análisis que hay en el análisis de las tendencias que estoy generando, que estoy comprendiendo, pues asimismo empiezo a identificar cuáles son mis stakeholders ahora, en lo que me voy a mover desde afuera de mí, ya no desde los macroprocesos internos que hay dentro de mí, sino en los de mi prójimo, quienes están afuera, empiezo a tomar decisiones, quienes van conmigo y quienes no. Luego hago un análisis del entorno con las herramientas de Porter y Pestel. Entonces, Porter, pues con las 5 fuerzas de Porter, que sería mis clientes, mis proveedores, los nuevos o los emprendimientos emergentes, se me olvidó, la competencia y los sustitutos, mis 5 fuerzas de Porter. Y luego está el Pestel, que también me ayuda a analizar el entorno. Porter me ayuda a analizar mucho más el mercado y Pestel me ayuda a analizar mucho más el entorno, pues, porque es el acróstico de lo que está sucediendo a través del mundo en temas políticos, en temas económicos, en temas sociales, en temas tecnológicos, en temas ecológicos y en temas legales. Pestel. Como resultado de todo esto, tengo un análisis de riesgos y esos análisis de riesgos los vamos a ver como amenazas. Todo lo que está sucediendo afuera, que mi amenaza va a generar en mí un riesgo dependiendo de lo vulnerable que yo sea al enfrentarme a ese riesgo. Entonces yo me enfrento a ese riesgo y si yo estoy siendo vulnerable, pues el riesgo me va a afectar. Pero si yo tengo fortalezas, pues el riesgo no me va a afectar, no me va a hacer caer. Entonces, el riesgo lo puedo gestionar.
Es decir, a nosotros no nos da miedo el riesgo, sino que el resultado que se obtendría si el riesgo me afecta. Entonces yo lo que tengo que hacer es fortalecer mi vulnerabilidad, que va a hacer que se materialice esa amenaza, porque eso no va a cambiar, el entorno no va a cambiar. Si eso se materializa, pues yo qué tan fuerte estoy para ello, para afrontarlo, o qué tan vulnerable estoy para eso que me pueda tumbar. Y ahí empezamos a identificar los riesgos a los que yo voy a estar expuesto y también a las oportunidades que me van a beneficiar a mí. Con esto tendríamos una travesía bonita desde un análisis interno y un análisis externo, teniendo como un resultado una matriz SWOT o una matriz DOFA, que serían mis fortalezas, mis S, sería Strength, fortalezas, W, weaks, mis debilidades, la O, oportunidades, y threats, la T de amenazas. En español sería DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Hay que usar el inglés cuando podamos porque eso le da un toque de chic a la hora de comunicar, sobre todo tu estrategia empresarial. Luego pasamos a la fase 2, que sería el direccionamiento estratégico, el cual está conformado por una mega y por una base. Esta mega pues está desde PEC, que la esencia de PEC es llevar la espiritualidad a la estrategia empresarial, elevar el nivel de conciencia que tenemos todos los seres humanos y esa capacidad de ser conscientes. Lo conforma el propósito de vida, la razón de ser, el Ikigai, como parte primordial de la pirámide. Luego sigue la visión, mi futuro deseado, hacia dónde me voy a dirigir, mi misión, lo que estoy dispuesto a hacer, lo que voy a hacer para alcanzar esa visión, para alcanzar la visión y seguir viviendo en propósito, mis valores, pues un propósito sin valores, un Ikigai sin valores, pues estaría cojeando, porque al final los valores son el comportamiento que yo voy a tener en el entorno coherente a mi propósito, coherente a mi visión, coherente a mi misión. Y al final tendría una propuesta de valor, que eso sería lo que hay en mi corazón, mi razón de ser como empresa puesto a ti, viéndonos nosotros de nuevo como una marca personal, que eso es lo que nos ayuda a nosotros mismos a organizarnos, a creer en nosotros mismos, a reconocer a qué vinimos y para qué vinimos y estamos en este mundo y qué vamos a hacer para cumplir ese Ikigai. Viendo que ese Ikigai se puede ejecutar o se está cumpliendo desde que nacimos, sino que no lo hemos reconocido, pues porque la idea del Ikigai es que nosotros no sepamos para qué nacimos, para que lo descubramos en la experiencia de la vida. Y la experiencia de la vida nos da todos los recursos que necesitamos para aprender eso, para aprender a reconocer para qué nací, para aprender a conocerme a mí mismo, para aprender a gestionar mis emociones, para aprender a comprender las leyes del universo, que en sí son los 4 pilares que conforman planeación estratégica consciente: autoconocimiento, gestión emocional, el reconocimiento del Ikigai y la comprensión de las leyes universales. Pues cuando comprendemos las leyes universales, ya empezamos a coger lo que yo le digo, cogerle la comba al palo, ya empecé a cogerle el tiro a la vida. Empecé a coger el tiro a la vida y ya empiezo a transformar la vida que yo deseo, que va acorde hacia la visión que yo quiero alcanzar y que yo voy a alcanzar y que mi misión está puesta hacia ello y que va conectada con mi razón de ser, con mi Ikigai. Y que mi comportamiento mi base de mi comportamiento son mis valores, pura estructura de comportamiento, ya no en pecados, ya no en esos 9 elementos o eneotipos que vimos en el eneagrama, que son estructuras de comportamiento, y no desde mis heridas de la infancia, que vimos también en ese estado de ánimo, junto con el eneagrama. Entonces, cuando yo ya empiezo a comportarme en valores, mi vida empiezo a entenderle el sentido de la vida. Empiezo a decir, claro, yo me comporto con este valor porque pues, mi propósito es este. Yo me comporto con estos valores pues porque eso me hace sentir de esta manera. Yo me comporto con estos valores porque es que eso es lo que me caracteriza. Entonces ya empiezo a identificarme a mí mismo cada vez más con empoderamiento, es decir, con el poder de mí, con el poder de tomar decisiones que yo sé que si yo tomo esta decisión va a ser asertiva, es decir, va acompañada de mis valores, porque es que estoy tomando decisiones que yo sé que van a tener un efecto, principio universal de causa y efecto. Yo sé que todas las decisiones que yo tomo voy a tener una acción-reacción, es decir, ejecuto y va a tener un resultado al final.
Y lo que yo voy a tener como resultado es la generación de valor. Y para generar valor, pues debo de comportarme con valores. Para generar valor, yo debo de reconocer mi Ikigai para poder decir, venga, ¿cuáles son mis valores? ¿Cierto? Entonces, porque es que ahí empiezo a tejer el hilo de la coherencia de mi propia vida a través del reconocimiento de mi razón de ser, de mi Ikigai. Y pues eso es lo que vemos en este mega del direccionamiento estratégico, pues porque aquí ya empiezo a generar la estrategia hacia futuro de lo que yo quiero, de la versión que yo quiero ser, en quién quiero ser. Y que mi propuesta de valor en todas mis acciones, en toda mi cotidianidad, en todos mis hábitos, van a verse reflejadas en el entorno. Que ese es lo que hay en mi corazón. Luego vemos la base de esa pirámide, entonces la mega, que sería la punta de la pirámide, va recostada en una base, entonces ponemos la base y esa base es como 4 patas de una mesa. Uno, los grupos de interés son los stakeholders, que ya los vimos en análisis interno y externo. Entonces ya lo que tengo que definir cuáles son esos stakeholders que me acompañan y yo mismo, porque principalmente soy yo. Luego está mi entorno. ¿Y cómo se comportan esos stakeholders? Pues esos stakeholders, la idea es que también sean coherentes con sus valores, que sean coherentes con su visión, que sean coherentes con su mega y que también tengan esa capacidad de conocerse a sí mismos para empezar a decir, venga, es que yo estoy tomando estas decisiones, estoy diciendo esto, y me estoy dando cuenta, y no decir, ay, es que no me doy cuenta, es que si no te das cuenta, entonces ¿cuándo te vas a dar cuenta? Porque pues eso es, si no te das cuenta de ti mismo, pues entonces ¿cómo esperas que los demás vean los resultados que tú deseas alcanzar? Si tú mismo no los ves, porque estás en modo inconsciente. Pero lo bueno de ser inconsciente es que eso es como prender un switch, es tener la intención de decir, venga, pic, lo prendo, quiero ser consciente y me pongo a analizar qué estoy diciendo, qué decisiones estoy tomando, cómo estoy actuando, es coherente lo que yo digo, pienso, hago y siento, coherencia, es coherente con mis valores, es coherente con mi mega. Y esos tipos de personas que yo quiero tener en mi vida son coherentes y consecuentes con lo que piensan, dicen, sienten y hacen. Coherencia, ¿ok? ¡Pum! Listo, venga para acá. Porque si no, esas personas me van a hacer tambalear. Porque las personas son muy importantes para mí. Todos los seres humanos necesitamos relacionarnos con las personas. Somos seres de relaciones. Esa es nuestra naturaleza humana. Si no hubiese así, pues cuando somos pequeñitos no fuéramos tan dependientes del adulto, del cuidador, porque somos súper dependientes incluso hasta los 18 años. El resto de las especies animales, a la semana máximo ya han volado el nido, ya se han ido. Entonces, como que, ok, somos los únicos que somos codependientes de otro ser humano, hay que aceptarlo, está dentro de nuestra naturaleza, entonces tengo que aprender a relacionarme. Entonces, ¿cómo aprendo a relacionarme? A través de una comunicación asertiva, que sería el otro pilar de la mesa, la otra pata de la mesa. Primero, ¿cómo me estoy hablando a mí mismo? Que mi comunicación que yo tengo conmigo mismo va conectada con mi actitud. Según como yo me hable, así mismo voy a actuar frente a las circunstancias externas del entorno. Si yo me hablo, yo soy capaz, yo me gusto, me siento bien conmigo mismo, hoy voy a tener un día maravilloso, que eso es lo que veíamos todos los días en la meditación del reto Monk Mode, de trabajar en ese, hoy va a ser un día maravilloso, porque así mismo teníamos un día maravilloso, con caídas y con bajadas, pero teníamos un día maravilloso porque así nos estábamos comunicando con nosotros mismos. Eso es lo primero que nos decíamos al despertar. Entonces, aquí eso es muy importante saber cómo me estoy comunicando. Y la comunicación asertiva tiene 3 pilares: el qué digo, cómo lo digo y cuándo lo digo. Ahí es donde yo me doy cuenta. Si soy consciente, yo, bueno, tengo un momento donde yo tengo que hablar sí o sí, todo el tiempo estamos hablando con alguien. Entonces, el mejor ejercicio es la escuela del día a día, la escuela de la vida. ¿Qué voy a decir? Entonces, antes de decirlo, pienso qué voy a decir. Luego, ¿cómo lo voy a decir? Hay personas que dicen, no es lo que dijo, sino cómo me lo dijo. Claro, es que hay manera de herir a una persona mucho más de lo que se dice, y no es en el cómo se lo digo, o cómo me lo digo a mí mismo también, para maltratarme yo mismo psicológicamente. Y el otro, cuando lo digo, será este el momento oportuno para decirlo, o mejor no lo digo. Mejor lo digo después porque se haya bajado un poquito la llama para no volver otra vez a encender el caos y terminar un conflicto mucho más grande. Entonces yo prefiero, si yo estoy actuando, mi actitud, porque tengo una comunicación conmigo mismo de resolución de conflictos, pues así mismo voy a generar como resultado, sería yo una persona que resuelve los conflictos.
Cuando yo me hablo a mí mismo, yo me hablo que yo soy un man que resuelve. Todo el tiempo yo estoy generando soluciones porque a mí me gusta resolver. A mí no me gusta quedarme como pendiente de, venga, ¿quién me resuelve? Porque es que ya lo viví muchos años de mi vida y nadie me resuelve. Hay personas que me apoyan, como mi mamá, por ejemplo. Hay personas que me apoyan, como mi pareja, como mis amigos, pero no me resuelven el 100% de lo que yo quiero para mi vida. Pues es mi direccionamiento estratégico, es mi responsabilidad. Y empiezo a trabajar en mi comunicación conmigo mismo, diciéndome pues que yo soy una persona que resuelve. Si todavía no tengo la experiencia de resolver, pues yo simplemente me estoy repitiendo, soy una persona que resuelve, que créanme que inmediatamente eso se programa en nuestra mente y empezamos a actuar como una persona que resuelve. Eso es súper bonito. Eso es súper verificado por mí en mi experiencia de vida, y esto no es para que me crean, sino para que ustedes lo coloquen a prueba, para que empiecen a transformar o a alcanzar la vida que deseamos. Todos deseamos algo en nuestra vida y la idea es que estas herramientas sirvan para alcanzar eso que deseamos. Y eso nos convierte, cuando alcanzamos eso que deseamos, nos convierte líderes de nuestra propia vida. Somos responsables de nuestra propia vida y eso me convierte en un líder consciente. Es decir, yo me estoy dando cuenta de todo, estoy siendo coherente, tengo claro un sentido de la vida. A nivel empresarial, tengo claro para dónde va la organización, tengo claro cuáles son los stakeholders que me rodean, tengo claro cómo se comportan esos stakeholders que me rodean, tengo clara mi comunicación conmigo mismo y la comunicación que tengo con los demás, comunicación verbal y no verbal, cómo me paro frente a las personas, cómo mi cuerpo les está hablando, les está diciendo a las demás personas algo que inconscientemente las demás personas lo están entendiendo, porque así funciona. Esas son las neuronas espejo que tenemos todos los seres humanos de nuestro organismo. Y que cuando yo empiezo a darme cuenta de mi posición, mi postura, hacia dónde tengo mi cuerpo, cómo tengo las manos, las tengo entrelazadas, mis dedos sueltos, las tengo las manos en el bolsillo, y además de eso estoy comentándoles un tipo de información súper importante, pero yo tengo las manos en el bolsillo, pues la persona inconscientemente va a bloquear algo que no le va a llegar el 100% de la información. Bueno, entonces ahí yo me voy dando cuenta de mí mismo. Entonces yo ya sé quién soy, yo ya sé cuál es mi sentido de la vida, yo ya sé cuáles son mis valores, yo ya sé cómo hablar a las demás personas y cómo me hablo a mí mismo. Yo ya no necesariamente tengo que ser la persona más feliz del planeta y estar todo el tiempo tirando flores y, ay, la estoy pasando súper bien. No, pero pues cuando la estoy pasando mal, simplemente sé decir, venga, es que en este momento no estoy en mi mejor momento, dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento y pues necesito resolverlo y no lo puedo resolver ya, pero necesito respirar. Yo me hago responsable de lo que tengo que entregarte, cuenta con ello, pero en este momento no lo voy a poder hacer porque es que estoy resolviendo algo en mí. Me voy al baño, hago mis ejercicios de respiración, pienso bonito, llamo a un amigo, llamo a un consejero, miro algún video de motivación, pongo una cita con mi psicólogo, con mi terapeuta, cualquier tipo de acciones que nosotros ya podemos convertir en hábitos y empezamos a estar más tranquilos porque yo sé que se resuelve, porque se resuelve. Simplemente que hay veces que no sabemos eso cómo se resuelve y creemos que eso no se va a resolver, pero todo se resuelve. Y la idea es que cuando empezamos a ser conscientes y tenemos todo ese diagnóstico interno ya bien definido, pues empezamos a generar las herramientas que yo necesito para resolverlo. Y el entorno me proporciona todo lo que yo necesito para hacerlo y yo simplemente pues digo, tomo la decisión, hago esto o dejo de hacer esto. Cuando son muchas personas que ya estamos trabajando en ese nivel de liderazgo consciente, en esa comunicación asertiva, en esa base sólida que va encaminada hacia ese mega, tanto propio como persona, como organizacional, porque estoy en una empresa, pues empiezo a generar una cultura consciente o una cultura perenne, una cultura sostenible. De sostenibilidad desde el ámbito técnico de la sostenibilidad, que es un tema maravilloso y hermoso, que va a ser un resultado al final, pero este sostenible es perenne, es permanente, una cultura que no se cae. Es una cultura que si dice que los valores son estos, esta cultura no se cae porque actúa en valores. Que si su cultura, si tiene una promesa de valor de ser sostenibles, como desde un tema técnico, ambiental, social y económico, pues ese va a ser su resultado porque va a ser coherente. Toda la organización va a ser coherente en su actuar empresarial. Es una cultura sostenible, es decir, no se va a caer en este ámbito. Si lo vemos desde un tema de sostenibilidad, pues me les voy a regar como, mejor dicho, como verdolaga en marcha. Listo. Entonces, cuando
tenemos ese diagnóstico estratégico ya claro, con su análisis interno y externo, y tenemos nuestro direccionamiento estratégico claro, con nuestro mega y con nuestra base ya identificada, pues empezamos a trabajar en ese objetivo que queremos alcanzar, ¿cierto? Entonces todos podemos ser grandes, porque todos podemos servir. Somos seres humanos que vivimos en un planeta maravilloso y hermoso que todo el tiempo sistémicamente está interactuando, interrelacionándose en especies entre sí. Todo el tiempo se están comunicando las diferentes especies entre sí y también convergen con el clima. Y nosotros también convergemos con el clima, sino pues que a veces nosotros no, nuestros sectores económicos no se llevan muy bien con diferentes cambios del clima, pero las especies naturales se adaptan al clima. Claro, hay unas especies que no van a sobrevivir a la velocidad que tiene el clima de cambiar tan drásticamente, pero si fuese un cambio paulatino, suavecito, las especies empiezan a adaptar a este entorno, a este clima. Pues porque todos estamos diseñados para adaptarnos al entorno. Igual, los seres humanos hacemos parte del reino animal, de los 5 reinos que hay, de los 6 reinos que hay. Entonces, pues, tenemos esa capacidad de servir, sino que no reconocemos en qué estamos sirviendo. ¿Y por qué no reconocemos en qué estamos sirviendo? Porque no hemos reconocido nuestro sentido de la vida, nuestro Ikigai, que al final, reconocer nuestro Ikigai y vivir en Ikigai sí, va a traducir o va a ser igual al servicio. Y servir desde lo espiritual se le conoce como el amor, el amar. Amar es servir. Y es servir con inteligencia emocional, con gestión emocional, porque hay que saber claro nuestros límites, hasta dónde estoy dispuesto a llegar, porque cuando sirves mucho, hay personas que pueden abusar de ti, pero si tú estás sirviendo mucho, también tienes que darte cuenta del por qué estás sirviendo tanto, porque si estás sirviendo por Ikigai o estás sirviendo por codependencia emocional o por algún tema emocional por allí que no has gestionado y que luego quieres tener deudas emocionales o generarle deudas emocionales al entorno para que luego te las paguen. Y si no te las pagan, son las malas personas, pero hay que darse cuenta uno mismo si yo estoy sirviendo de manera genuina, coherente. Pienso, digo, siento y hago con mi Ikigai, con mis valores y con todo ese mega y todo ese diagnóstico y todas las acciones que yo estoy formulando para cumplir ese objetivo grande que yo quiero alcanzar y que además de eso estoy generando valor y estoy sirviendo. Entonces tengo que darme cuenta, por eso es que ser consciente no es un trabajo fácil. Eso se le llama ser personas iluminadas. Y no es porque seamos Buda, Jesús y demás, que son unos seres maravillosos que vinieron a este mundo y lo transformaron a gran escala, sino que nosotros podemos tener actos iluminados. No somos personas iluminadas, pero sí podemos tener actos iluminados. Es decir, soy consciente de la decisión que yo estoy tomando y que tiene una acción-reacción. Va a generar un resultado al final. ¿Sirve o no sirve? Y pasamos ahora sí a la fase 3 de formulación estratégica, que es la suma de la fase 1 más la fase 2. Y esta está conformada por lo siguiente. Uno, una introducción a la estrategia, donde brevemente les voy a dar herramientas de cómo está construida una estrategia, desde lo teórico, de lo metodológico y de Alberto Chavinato en planeación estratégica. 2, con un pensamiento estratégico, les voy a compartir unas herramientas de pensamiento estratégico, pues porque resulta que nosotros los seres humanos planeamos la estrategia según la visión que tenemos de la vida. Y ahí la cuestión es saber cuál es la visión que yo tengo de la vida. Si yo creo que la vida está en contra mía, pues mi pensamiento estratégico va a estar formulando estrategias de sobrevivirle a la vida. Porque la vida está en mi contra, entonces yo tengo que sobrevivirle, entonces estoy en una batalla campal constante donde estoy todo el tiempo apagando incendios, pues porque la vida está en mi contra. Pero si mi visión de la vida es que la vida está a mi favor, el universo está confabulando a mi favor, todo lo que yo estoy pensando son estrategias que me van a ayudar a aprovechar los recursos que me proporciona todo el tiempo el universo y el entorno en el que yo habito. 3, vemos un contexto empresarial que sería presentarnos cada uno de nosotros desde una estructura organizacional, que sería ese direccionamiento estratégico, esos resultados de mis debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, mi matriz SWOT, desde el quién soy yo, ¿sí? Desde cómo me veo yo a mí mismo, el día que yo formule mi contexto empresarial y demás elementos que tienen esta dinámica. Y cada uno de ustedes va a hacer la presentación de ustedes mismos. Y pues aquí en formulación estratégica, este y mañana serían como la parte más teórica y el resto es pura práctica.
Es traer todo lo que vimos en PEC, entonces les recomiendo que repasen sus apuntes de PEC y las diapositivas que les he compartido al grupo para que empiecen a generar el resultado de la matriz SWOT, que ese es como el resultado final del diagnóstico estratégico, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y su formulación, perdón, su direccionamiento estratégico, su Ikigai, si no saben, su Ikigai, traten de sentir, porque el Ikigai se siente, no se piensa, sentir el para qué nacimos, desde lo genuino. Si sienten que están teniendo miedo a la hora de pensar que para qué nací, entender la respuesta del para qué nací, pues entonces te enfocas un poquitico en el miedo y te hablas a ti mismo y dices, estoy sintiendo miedo, porque no siento miedo de darme cuenta de para qué nací o siento que no me soy merecedor de saber para qué nací. Cualquier tipo de pensamiento que llegue en ti es un tema de introspección, que tú te hables a ti mismo y te digas que todo va a estar bien, que todo va a estar bien porque todo siempre ha salido bien, todo siempre ha salido bien, si no, no estaríamos hoy aquí. Y entonces ese tipo de herramientas que vimos en fase 1 y fase 2, pues lo empezamos a aplicar y lo empezamos a anotar en un cuaderno, ya desde la estructura del contexto empresarial, pero pues yo ya les voy a, eso es como el trailer, el anuncio parroquial, pues porque mañana es donde les entrego ya la información como tal de este ejercicio. Luego vamos a formular esos ejes estratégicos. Como yo ya tengo claro mi diagnóstico estratégico y tengo claro mi direccionamiento estratégico, vamos a formular la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos necesito para hacerlo? Y esto me conecta con el punto 5, medios y recursos. ¿Qué necesito yo para poder ejecutar esto que ya formulé en mis ejes estratégicos? Y para recordar, todo lo que crees saber acerca del mundo y de los demás es una proyección de lo que en realidad crees que sabes acerca de ti mismo, Borja Vilaseca. Eso es para que lo recordemos, que todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, todo lo que yo creo saber acerca del mundo, solo es una proyección de lo que de lo que yo creo saber acerca de mí mismo. Hay un ejercicio muy bacano que de una herramienta terapéutica hacemos, y es que le decimos al simpatizante o paciente: identifícate con alguno de los 4 elementos de la naturaleza: aire, agua, fuego, tierra. Identifícate con uno, entonces cada uno se identifica con el que le corresponde, entonces luego se le pregunta, descríbeme el por qué te identificas con esto y cuál es la fortaleza que tiene este elemento que te llama la atención por el cual te identificaste y demás. Cuando empezamos a ver el resultado, simplemente la persona se está describiendo a sí misma, porque solo es una proyección de lo que está afuera. De lo que yo creo, lo que está afuera es una proyección de mí mismo. Y lo vemos con los elementos de la naturaleza, porque paradójicamente los seres humanos, los elementos de la naturaleza siempre los vamos a ver positivos. Pues claro, pues tiene una connotación positiva y de creación y de divinidad. Pero eso pues es un tema de espiritualidad que no tocaremos pues acá a mayor profundidad. Pero que sí, tiene su magia, los 4 elementos tienen su magia, y que todos los seres humanos estamos conformados por los 4 elementos. La tierra estaría en nuestros chakras inferiores, y cómo podemos ver que estamos conformados de tierra, y no es por lo que dicen de polvo eres y de polvo te convertirás, pues bueno, sí, pero lo que podemos ver desde nuestra cotidianidad es que cuando vamos al baño hacemos del 2, pues estamos generando algo que es alimento para la tierra, si nos alimentamos muy bien, y se puede hacer un buen compostaje con ello. Ahí nos damos cuenta que el elemento de la tierra nos acompaña. Tenemos el elemento agua, que estaría en nuestro chakra sacro, el de las emociones. Somos 70% agua, orinamos y demás, pues que nos damos cuenta de que estamos conformados por el elemento del agua. El otro es el elemento del fuego, que estaría en nuestro chakra del plexo solar, que serían esas pasiones y esa temperatura que tiene nuestro cuerpo, que por ejemplo tenemos mucha rabia, nuestra cara se puede ir roja, se nos sube el calor en el cuerpo porque tenemos calor, o sea, estamos hechos de fuego, o sea, nuestro cuerpo es como si fuera una locomotora que estuviera carburando todo el tiempo para que estuviera funcionando, esa es nuestra energía de movilidad, nuestro calor interno, que cuando fallecemos, nuestro cuerpo se convierte completamente frío. Y luego tenemos el elemento del aire, que está en nuestro chakra del corazón, que es donde pues, se conecta lo bonito y maravilloso del entorno que me está proveyendo ese oxígeno, me provee ese oxígeno para poder yo estar vivo aquí y ahora. Y que eso es amor incondicional que nos
tiene nuestro planeta Tierra, porque a pesar de que nosotros hacemos y deshacemos en este planeta, Gaia, nuestra madre tierra, todo el tiempo nos está proporcionando los recursos para mantenernos vivos. Y el recurso que más se conecta con nosotros desde afuera hacia adentro es la respiración. Es el oxígeno que entra en nuestros pulmones, el aire, nuestro elemento que cuando inhalamos, ya sea consciente o inconsciente, con respiración consciente o inconsciente, el pecho se expande, porque ahí está albergado el elemento del aire. Preguntas, dudas, inquietudes, incertidumbres. A ver si ya dejo preguntar para poderlo ver. La cara de Liz. Pop. Mi Jessie. ¿En qué me Hola, metí? tío. Dios mío. ¿Cómo vamos Uy, con no, no he abierto la cámara porque tengo una cara detrás. No, hoy no he tenido un buen día. Ve? ¿Y cómo Ni- te terminó de ir con esa maluquera que tenía, esa gripa? Ya se me quitó la gripa, pero hoy ando con dolor en la cintura. Mi hija ayer no durmió en toda la noche llorando. El niño hoy llegó del colegio desde la una enfermo, entonces hoy he estado como, no tengo una cara para ver, para mostrar. A mostrar. Bueno, mi Jessie, bueno, ¿cómo vamos? Pues, oye, ya este es el espacio para interactuar. No, yo con mucha expectativa, con muchas ganas de empezar. Hoy me conecté tarde porque estaba, como te digo, con Antonella ahí en una lucha, pero pues lo logré. Pensé que no iba a lograrlo. Y nada, esperando expectante. Sofi, ¿cómo te acabo de ir en Momo? Volviste a ganar, Bien. aunque la vez pasada no, todavía sigo sin entender cómo fue eso. Volvió a ganar Sofi. Pues, no ganó, porque el ganador era el invicto, pero tuvo el mayor puntaje que los demás retadores. Diego, es que en el reto que empecé, que no pude terminar porque me enfermé, un día es que Sofía fue la ganadora y yo, y Marci y yo, pero cuando dijeron eso, nosotros no nos dimos cuenta. Hasta hoy logro sin entender. Sofi me dijo que porque ella conocía a David primero que yo, pero ella había ganado. Que Que porque recibimos unos puntos adicionales primero por fue sábado que domingo. Porque Sofi desconectó los 15 días. En esa vez que era solo calificábamos el Mongo con la conexión, el encuentro sincrónico a las 5 de la mañana. Ya después, pues ahorita con esta nueva versión del reto Mongo, ya hay 15 desafíos que son calificables, cada uno de ellos. Entonces Sofi tuvo la mayoría de puntos diarios. No fue invicta, o sea, no cumplió los 15 desafíos diarios, pero sí tuvo mayor puntaje que los Casi demás. siempre faltó el ejercicio. No es que Sí, te faltó el ejercicio, sí. muy. No, Déjate. Jessy que mejor dicho, se enfermó, le dio de todo, le enfermaron los hijos y eliminaba el reto porque pasaron los 7 días con puntaje de cero. Cero. No, no lo lograba. No lo lograba porque, pues, estuve 10 días sin ir al banco. O sea, ya de ahí deduce. Sí, claro, estaba llevado. O sea, estaba jodida, estaba llevada. Entonces, no dormí. A veces me va a levantar. No, no era capaz. Ni era capaz de leer, no intentaba y no coordinaba. No puedo. Quería seguir, pero no lo logré. Y justo por yo estar diciendo, es que yo me lo voy a ganar, pero si me da migraña, ¿qué voy a hacer? Y Y como a taque los 2 días, tenga su gripa. sí. Bueno, pero volvamos entonces otra vez aquí Sí, verdad. en Usted PEX. dijo que echara muchacha y no habíamos hablado. Tenía que contarle a Diego con la que usted nos salió allá. Sí, yo por eso esa vez dije, no, yo no hago el reto porque va a estar Sofi, entonces, Paco. ¿Qué tal esta gente? ¿Vio? Bueno, no, yo también soy muy expectante con el curso. Digamos que esa parte, pues no la vimos en el PEC tradicional.
con el PEC que ya pues todos cursamos. Ya entrarse un poco como en el marco de la acción y por eso lo hace bastante atractivo. Yo pues también tengo ahí varios pendientes que hemos venido trabajando y lo que espero es en esta sesión poderlos concretar. Mi visión o mi expectativa está puesta en mi rol actual como director financiero de la empresa en la que trabajo. Entonces, digamos que ya es el año después el momento después de haber pasado 6 meses de como estabilización del cargo y de darme a conocer o darme la oportunidad de conocer el equipo, conocer los procesos, entender un poco más la organización desde esa estructura, digamos, de procesos y de cómo está organizada. Y ya de pronto sin irme tan lejos y volcar la vista hacia mi propio proceso, pues ya de entrada me da una información valiosa y mucha claridad respecto a qué es lo que debo hacer. Entonces ya entrarnos en esa segunda parte, esa es la tercera parte de proyecto donde ya nos adentramos pues, en el mundo de la acción, en el campo de la acción, pues me genera por supuesto una expectativa bastante grande. Como te digo, ya tengo mi cuaderno aquí con miles de matachos y de ideas para arrancar y bueno, creo que ya estamos en esa intención y lo que sigue de verdad va a ser bastante interesante. Disque matachos y esos dibujos de exposición que hace el don. La humillación ante todo. Ah, La no, humillación. No puede pasar un encuentro en que no nos humillen. ya empezó la humilladera. Sí, los dibujos todos profesionales Ya ahí. voy. Milis, Cata. Ah, bueno, Cata está comiendo, ¿no? Ya dijo que ahorita le volví conectado. Pero como es 1 hora y media, Sí. ¿qué está comiendo? ¿Pescado o qué? Pescado. Hola. Olis. Pues sí, súper feliz. ¿Qué más, mi Diego? A mí me encanta cuando yo escucho a Diego, pero también me pongo ansiosa. Yo digo, ay, Diego tiene todo claro. Y yo estaba pensando, no, Dios mío, tengo que repetirme, pero desde el principio. No hay muchas tareas aquí por hacer, pero sí, súper chévere. Igual creo que pues en el camino se va Yo también. alineando. Pero pues básicamente es eso, o sea, como que estaba dando ese brochazo así, yo como que buscaba acá en el cuaderno y yo decía, Dios mío, ¿de quién soy? ¿Quién es qué soy? Pero bueno, súper chévere. Muchas gracias, mi David. Ya, con muchísimo amor, Milis. Jesse con respecto a PEC o Sophie con respecto a PEC, no con Monk Monk, por favor. Monk Monk es otro capítulo. Monk Monk, por ejemplo, hace parte de una de mis estrategias de la acción para alcanzar mi objetivo y mi visión ya que tengo ya establecida. Ese y mis talleres de diseña tu mejor versión, que en este momento tengo 4 talleres, que sería encantado de conocerme, también es posible para ti, cómo hacer que te pasen cosas buenas y cómo ganar amigos e influir en las personas. Que los títulos de estos talleres son basados en libros que me han marcado la vida. Por ahora tengo estos 4. Claro, cada uno de ellos tiene herramientas de esos libros tan bonitos que ya me he leído y que he aplicado en mí, más la esencia de PEC, que no puede faltar. Igual Monk Mode, ¿no? Monk Mode también tiene mucha esencia de PEC, pero también tiene conexión con hábitos atómicos y tiene conexión con hábitos de éxito, con el seminario Phoenix de Brian Tracy, que es la psicología hacia el éxito y demás. Porque le digo Brian Tracy, es Brian Tracy. ¿Qué, mi amor? Miren, en la conferencia que tuve con Comeva el jueves pasado a 95 gerentes de comerciales de Comeva, marica, dame un segundito. A ver, esto hay que grabarlo. Estaba en medio pues, de la conferencia, ¿no? 95 gerentes comerciales del grupo Comeva. Estaba nervioso, claramente. Entonces empiezo a hablar, le empiezo a contar sobre el Ikigai
haciendo énfasis en la experiencia de vida y los componentes o los elementos que conforman la experiencia de vida, el proceso pedagógico que estamos viviendo y ta. Entonces, les hablo un poco también de los hábitos de éxito y también de la psicología del éxito. Entonces, yo menciono al autor, entonces digo Brian Tracy. Pero yo digo, ¿pero por qué le digo Brian Tracy si es Brian Tracy? Y lo he dicho muchísimas veces, pero pues bueno, yo tenía que seguir hablando de no sé qué, y yo como que, ay, lo dejé ahí. Pero sí me pasaron muchas caíditas en medio de ese escenario porque estaba nervioso, de verdad estaba nervioso, pero yo respiraba y yo sabía que todo iba a salir bien y conectado con la divinidad y dije, vamos, que igual estoy sirviendo a esta hermosa comunidad, compartiéndoles todo el valor que tengo en mí y todo lo que he aprendido, y que igual estaba con Acagel, que es una de las empresas que asesoro. Entonces, pues yo dije, no, pues estamos juntos en esto y vamos a sacarla del estadio. Y así fue. Entonces, pero fueron cositas que yo sabía como que, uy, ojalá alguien de aquí no sepa quién es Brian Tracy, porque van a decir, ¿y quién es Brian Tracy? Pero eso es como la anécdota que les quería compartir de lo muchas cosas que me pasaron en ese momento, porque se suponía que eran 15 minutos de mi participación. Pero resulta que la gerente de SEM, que hace parte como del grupo de Comeva, de prepagada, pues ya digo, me explicó cómo es esa taxonomía de la arquitectura y entendí pues cuál es la posición de esta nena. Y ella empezó hermosa, ¿no? A ser todo bonito, todo lindo, y empezó a hablar y se extendió mucho más de lo normal. Claro, entonces nuestros 15 minutos al final no se volvieron 15, se volvieron menos. Luego entré yo con mi introducción, luego pasamos a hacer la meditación que fue guiada por Adriana Silva, mi Adri, la actriz, que pues hace parte de Acagel, que duró 10 minutos contabilizados y luego llego yo a terminar pues con el ejercicio de la presentación y llega como el de comercial, que estaba como encargado de esa parte y me hace 5 minutos y yo, ¡ah! Dios mío, solo 5 minutos y me tenía que dar todo el contexto de la experiencia humana más los elementos que la conforman y el Ikigai. No, eso mejor dicho me tocó pedirle ayuda a los santos y vamos a sacarla del estadio y a entregar la información que tenía que ser. Pero bueno, Ah, qué bien, me alegra mucho. pero sí, eso fue Me bonito. alegra mucho, cielo. Muchas Qué gracias. increíble. Ahí se apoderó Meteoro de... ¡Qué orgullo! Ay, gracias. Se me están abriendo las puertas porque hoy los que les comparto es algo que yo valido con mi propia vida. Y digo, "Man, esto funciona. O sea, esto funciona porque yo estoy dándole, claro, me tocó reducirle a las expectativas que yo tenía, ¿no? Pues porque tenía unas expectativas muy grandes y eso sucede mucho pues cuando se están haciendo ejercicios de autoconocimiento, nuestras expectativas están en el cielo, hay que reducirlas a lo más mínimo, a lo pequeño. Ujú. Y ya empecé a identificar pues cuáles eran las grandes puertas que se me estaban abriendo. Después de ese ejercicio, ya la que hizo las palabras iniciales, que se demoró un poquitín más de lo normal, pues nos reunió a nosotros y nos dijo que ella quería integrar el tema de PEC a la estrategia que ya tienen ellos formulados al equipo de trabajo. Luego otros nos dicen que necesitan más talleres de desarrollo personal y psicológico y espiritual para los equipos de trabajo y que ya incluso ya están haciendo ese tipo de iniciativas en la organización, entonces pues que nos van a tener en cuenta para trabajarles en esos puntos. Es como que, uy, ahí entra, diseña tu mejor versión, que yo ya hice talleres, por ejemplo, con Confandi, y entra PEC. Y por ahí obviamente va a entrar el coquito de Reto Monjo, como sea. Un ejercicio de entrenamiento para líderes conscientes. Lo que les Súper, andas comparto, muy laborioso. entonces lo que les comparto, por ejemplo, son cosas que yo vengo validando desde el 2022 que llegó PEC a mi vida, que le di a luz a PEC. Ay, muchas gracias, mi David. Por eso no compartía formulación estratégica, porque en los momentos donde les entregaba direccionamiento y diagnóstico, ni siquiera yo tenía formulada mi estrategia.
Y pues yo no me sentía no le metía ni mucha fuerza porque yo decía, sí, les comparto algo teórico, pero pues no es algo que yo haya validado, es algo que yo haya puesto a prueba en mí como conejillo de Indias. Y ahora pues con que ya lo he validado y que ya lo tengo en marcha, pues yo digo ya. Y hoy ya estoy asesorando a empresas en PEC, en mi método de emprendimientos en PEC. Y estamos haciendo Ujú. esas alianzas, esas simbiosis organizacionales entre nosotros. Uno de esos clientes míos es Acagel, que es con el que dimos la charla Comeva, les llamamos la conferencia Comeva. Fue gracias a ellos, ¿no? Que se logró dar. Mm, Súper, súper. súper cielo, me encanta. Me encanta. Yo tengo que hacer algo así, pero con los negocios verdes en Candelaria. Una simbiosis. Mm, Para que las materias primas de unos se conviertan o sea, se usen dentro de otro negocio verde, como algo así. súper, a mí me encantan los negocios verdes. ¿Verdad, lindos? Y Sí, bueno, ¿qué han pensado el objetivo que quieren alcanzar cada uno de nosotros? Pues eso es a mí me dio, fundamental. me dio ansiedad, Entonces tú porque yo no te quieres sentir ansiosa. Ese sería, viéndolo el cómo me quiero sentir al alcanzar ese objetivo. sí como creer más en mí misma. Y Es si tú como, crees en ti misma, ¿eso cómo te hace sentir? no, pues, Imagínate cómo te sentirías al creer en ti. no, Ese no, Eh, no, ¿cómo me sentiría? Poderosa, claramente, te sentirías poderosa, imparable, imparable, inalcanzable. etérea, ¿Y qué te hace, animalista. Así torna vegetariana filántropa. y qué te bloquea sentirte así? No, pues no creer. Pero o sea, ese tipo de preguntas te las tienes que responder para poder quitar la barrera, porque te vas a dar cuenta de que porque todo está El pasando en tu mente. miedo, Mira, el afuera no te está haciendo absolutamente nada. Nada te mm, lo está haciendo. Tú estás interpretando esa realidad y tú le generas ese calificativo, ese subjetivo calificativo, ¿no? Entonces le dices, no, mi barrera es ese miedo, ese no creo en mí, y te comes el cuento de que en serio no crees en ti. Pero tú tienes la capacidad de hacerlo hoy mismo, ya mismo de creer en ti. Y lo has validado en 2 retos Monk. Entonces, ¿qué más quieres que pase para que creas en ti? O sea, ¿qué necesita entonces el ego de Sophie? Porque imagino que tiene que tener una expectativa gigante para decir, es que tiene que pasar esto, tengo que descubrir la vacuna para cualquier tipo de enfermedad incurable, para el ujú. papiloma humano, ve, para el papiloma humano, no para O la la hepatitis polio. B, pues. Ah, bueno, sí. Cualquier enfermedad incurable, no, pues para poder creer en ti, no, redúcelo a la mínima expresión, que también tiene significado esa mínima expresión. Ya has hecho Monk Mode y te has ganado, en este caso no ganaste, pero tuviste el mayor puntaje de los demás, pero en el anterior sí. A pesar de que caías y bajabas y te levantabas, te caías y te levantabas en Monk Mode, mira, No, te vas a dormir, vamos a la cama. la sacaste del estadio, igual con Peck, también lo has visto varias veces Falta y la sigues tercera. viva. Principalmente estás viva. Sí. Sigues viva, no te ha matado nada de lo que puede creer que te iba a quitar la vida. Que, porque es lo que te limita en creer en ti. Bueno, otro objetivo por ahí, Liz. Ah, por ahí vi que es un aplauso o la mano. Creo Ah, que era un estaba aplauso. aplaudiendo por lo que le dices a Sofi. Ah, gracias. ¿Cuál es tu objetivo? O digo, ¿cuál es tu objetivo? O Jessy, ¿cuál es el objetivo? Yo, como les decía, pues lo tengo enfocado hacia mi rol de director financiero. Entonces, pues es desarrollar ese perfil de director financiero que quiero ser.
que no es más que un planeador financiero consciente, que promueve la asignación eficiente de los recursos financieros de la organización y contribuye al desarrollo integral del asociado. Yo lo estoy marcando mucho como en mi contexto pues, corporativo. Entonces, ese Y si lo cumplimos, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te haría sentir? pleno, satisfecho, yo creo que eso es. Pues porque ese va a ser el motor, ¿no? Al final tú puedes formular un objetivo y queda bonito la redacción y todo el cuento en el papel, pero pues si no está la chispa, que sería, al final lo consigo y eso me hace sentir esto. Por eso es que lo estoy haciendo. Entonces eso es lo que me va a mantener viva la llama de poderlo alcanzar. Yo siempre digo que de pronto no voy en busca como de reconocimiento, porque no le juego a eso. O sea, yo no espero que la gente diga lo bueno que soy o que destaque mi labor y demás, pero me doy cuenta que al final el reconocimiento siempre llega. Sí, digamos que me ha pasado en toda mi vida. Entonces, aquí escuchándote, pensaba, tal vez lo que al final quiero sentir es justamente pues que la gente sienta ese rol y lo viva de la manera en que lo reconozcan como importante para la organización, como encuentren en ese director financiero un aliado para sus procesos, que sienta que la organización no toma una decisión sin antes pasar por mi equipo de trabajo. Y eso ocurre siempre y cuando pues, la gente encuentre en el proceso que lidero y sobre el que soy yo, pues la cabeza visible, pues un apoyo y reconozcan lo importante que es dentro de la organización. Entonces, también le abonaría o le sumaría a esos tres sentimientos que te mencioné, el de sentirme reconocido y sentir que pasé por, que el tiempo que sea que esté en ese rol, pues va a ser un tiempo, un momento o un periodo de tiempo en el que la empresa va a vivir unos cambios interesantes, que la gente van a cambiar esa predisposición que tienen frente a todo lo financiero, haciendo también como dándole importancia a mi Ikigai, que como todos lo saben, pues parte de el ayudar a las personas a reconciliar su relación con el dinero y que partan de dejar a un lado esas preconcepciones respecto a los números no son lo mío, las finanzas no son lo mío, yo soy pobre y moriré pobre, el dinero no es para mí. Y todo eso pasa y es un lenguaje que todos tenemos como en las venas y al final se trata de ayudar a la gente a que vean que no tiene por qué ser así. Entonces, sí, también espero sentirme reconocido, sentirme destacado en mi rol y que la gente lo sienta de esa manera. Sí, que eres un elemento diferente. Uh-huh. Y no está mal querer sentirnos reconocidos o querer sentir algo porque esa es nuestra recompensa. Si nosotros nos llegamos a sentir mal o tratar de ocultar, es que no quiero ser reconocido porque por ahí hay una connotación que va alineada a nuestro sistema de creencias que hace que bueno, al final sí llega el reconocimiento, pero eso que nos impulsa a tomar la decisión es que yo quiero ser reconocido, porque es que todos podemos hacerlo y todos de cierta manera queremos el reconocimiento, porque el reconocimiento significa luego una aprobación y desde nuestra naturaleza humana esa aprobación nos genera un estado de cuidado, es decir, la sociedad no me va a abandonar y está bien, sino que cuando uno ya cada uno es consciente, ya toma decisiones como que lo hago por reconocimiento, ya no sé porque la sociedad no me va a proporcionar los recursos que yo necesito, sino que es que yo quiero ese reconocimiento porque me hace sentir bien y porque me lo merezco y porque es que he trabajado tanto en mi desarrollo personal que es como que, vea, esto es lo que yo puedo alcanzar. Eso es lo que yo soy capaz de hacer. Esto es lo que yo conmigo, cuando cuentan conmigo, les doy esto, les proporciono esto, y sin mí, pues van a carecer de esto que yo les estoy entregando. No queriendo decir es que yo soy mejor que los demás, simplemente yo soy yo y yo soy bueno para lo que yo hago.
Y yo tengo este pensamiento innovador y mírenlo, pónganlo a prueba y miren cómo funciona. Y que claro, que cuando yo me vaya yo deje un legado. Entonces ya empezamos a reconciliarnos con ese reconocimiento porque es que también es interesante experimentarlo, abrirnos a él, abrazarlo, quererlo. Y no es porque esté mal, sino es porque es algo que merecemos. Mira, lo logré. Porque sí, podemos decirnos nosotros mismos, yo me reconozco que yo soy capaz, yo me reconozco y bien, súper, porque primero empieza por uno. Pero el entorno, al final, cuando uno logra este tipo de objetivos que son bien grandes, pues van a generar un reconocimiento, quieras o no quieras. Y que cuando lo obtengas, pues sé digno de recibir el aplauso, sé digno de recibir las felicitaciones y es como que, sí, yo, gracias. Eh, eh, con esa humildad, y la humildad no es sentirnos menos que los demás o sentirnos pobres para poder ser humildes, sino es como, soy humilde porque es que yo sé lo que me esforcé, yo sé lo que soy capaz, yo sé lo que trabajé para alcanzar este tipo de objetivos. Es con uno mismo, ¿no? Todo es parte pues de allí y pues que es algo que vamos a realizar. O sea, vamos a hacer que Sophie crea en sí misma para que se sienta empoderada. Vamos a hacer que Diego sea ese líder innovador que genere ese impacto de generación de valor en el ecosistema en el que se mueve. Desde su Ikigai, que es ayudar a las personas a que reconcilien esa relación que tenemos con nuestras finanzas, con nuestro dinero. Yo le llamo riqueza. Pues bueno, que la riqueza no solo se ve en una connotación monetaria, sino que la riqueza es algo muy amplio, pero riqueza suena muy rico. Y Una Kardashian. suena Kardashian. Y pues que también ayuda mucho a que uno se coma el cuento, porque la clave de esto es comerse el cuento. ¿Sí? Es como, venga, en serio, sí. Y me pasaba mucho, y todavía me sigue pasando mucho, que es como que ya luego en mi diálogo interno, y porque yo esperaba que a los demás lo que me dijeran, no, sí, ahora yo soy como que, venga, está bien creer en mí, está bien creer en mí, está bien creer en mí, y yo soy capaz, y yo lo que estoy haciendo muy bien. ¿Porque me doy cuenta que lo estoy haciendo muy bien? Porque me siento una chimba, porque me siento bien, porque me siento ganador, porque me siento como que, en serio siento que el universo me respalda. O sea, no sé si ustedes vieron el video de una nena que tenía unas gafas que decía, si ponen las gafas en este lugar, significa que no sé qué. Si me pongo las gafas atrás, significa que mi barrio me respalda. Entonces yo tengo las gafas puestas atrás, yo sé que el universo me respalda. Pero mi corte carulla. Pero sí, o sea, cada acción que yo hago después de que formulé mi estrategia me confirma, porque al fin y al cabo lo que yo necesito es sentir, somos seres sentipensantes, necesitamos sentir y pensar, sentir que pues ahí es, que estoy haciendo las cosas bien, que si me caigo yo sé que me levanto y que me siento bien al hacerlo y que me siento bien al caerme. Por ahí escuchaba que hay que aprender a vivir, aprender a amar el dolor, aprender a amar esas situaciones complejas, esas situaciones difíciles, porque eso al final nos va a convertir en el diamante, es la presión, ¿no? La presión que estamos teniendo nos va a convertir en el diamante, que es el potencial que tenemos todos nosotros desde la esencia, desde lo esencial. Solo que nuestra mente, nuestro ego nos ha bloqueado ese merecimiento, esa conexión con esta divinidad. Y bueno, Liz, ¿cuál es tu metica? Meta, tu gran meta. ¿Qué pensaste o cómo te quieres sentir? Sana, fuerte y feliz. Yo siempre pienso en esas tres palabras. ¿Cómo me quiero sentir? Sana, fuerte y feliz. Como ejercicio voy a seguir trabajando el tema de la montaña y del carro. Es uno de Mm, mis objetivos para este año, uno muy importante. Si tengo en cuenta el del carro, por ejemplo, pues por la zona donde vivo, porque me da comodidad, tranquilidad, seguridad, me sirve también para que otras personas se beneficien. Entonces estoy pensándomelo por ahí. O sea, tengo cuatro principales, te compartiría esos dos y pues desde ahí como hacer todo el ejemplo y todo el trabajo.
que tú nos Listo. estás compartiendo. Perfecto. Que en el caminar es posible que cambies. Está bien. O sea, la idea es que cuando llegue el momento donde empezamos a hacer la formulación, ya tengamos claro que hacia eso es que le vamos a formular la estrategia. Sí, porque es que mi objetivo sería pues esa visión, ese mega, el quién soy yo, que sería el resultado de mi diagnóstico. Pues, empezamos a generar las piezas que necesita este diagnóstico para caminar y llegar hacia ese direccionamiento estratégico. O sea, sí o sí, ese es y empezamos a formular todas las piezas para que eso se logre. Pero sí hay que ser muy conscientes al respecto. Y la mejor manera de ser conscientes es haber hecho un buen diagnóstico. Ahí, sí o sí, ya tienes la determinación y tienes claro cuál va a ser el camino que quieres construir. Y en formulación es simplemente herramientas de formular. Construimos. Lo construimos. Bueno, eso es todo. Pues por hoy voy a tomarle aquí el pantallazo para que salga su mejor rostro. Vea, falté yo que no dije nada, pero es que Ay, estaba por bueno, pues acá. por allá, estaba por allá. Bueno, cuéntame, mi Jessy. Ando por acá. Mi Catalina hijo sigue acaba de comiendo. Está comiendo. ¿Cómo que no ha comido? Voy a hacer cortica porque tengo aquí líos maternos. Mi hijo acabó de vomitar. Entonces, estoy... eh, yo en el último PEC, creo que fue, Sí. me planteé que quería ser una mejor mamá. Ujú. Y eso es en lo que quiero seguir trabajando. Por ahí, digamos que eso, todo lo que hagamos, quiero orientarlo. Tú, no sé si recuerdas, David, pero siempre desde que me hablaste de PEP, también te he hablado de que quiero emprender en algo que no lo tengo claro, pero pues creo que ahorita necesito fortalecer esa parte de mi vida. Quiero Vámonos ser una por ahí. mejor mamá. Sí. Vámonos por ahí mejor, porque es que ser mejor mamá es muy subjetivo. O sea, ser mejor mamá es algo que solo puedes definir tú y eso es un esquema muy amplio, Ajá, sí, mi amor. que tú Sí, tienes sí. claro cuáles serían las características de ser mejor mamá, pero para ti misma, ¿no? Porque si ponemos ser mejor mamá, tu característica más ser mejor mamá de las otras características del entorno, pues no se sabe. Es ser mamá. Entonces es mejor trabajar en tu marca personal, como Jessica Ok. López. Jessica López es una marca Vale. personal porque es médico que trabaja, estás prestando un servicio ya ejecutable a diferentes organizaciones, porque tú prestas servicios. Tú no eres no estás vinculada laboralmente por ejemplo, Diego, que está vinculado, y Liz, que Si está no soy vinculado. empleada, Ajá, soy prestadora de servicio. Ok. eres prestador de servicio. Entonces, prestar un servicio es como una empresa de asesoría o una empresa que sí presta servicios. Y te contratan, todo vas a hacer las Ok. negociaciones. Mi contrato es por esto, mis horarios son estos, mis honorarios son estos. Entonces, tú estás siendo una empresa. Tú eres una empresa ya en movimiento. Así es. Tú ya tienes la ventaja de que eso ya está hecho. Simplemente es Organizar. organizarlo como tal, como la metodología empresarial. O sea, es más fácil de lo que crees. Ahora sí Ok. ahora sí la foto. Es mucho más fácil que eso de ser mejor mamá porque, pues, número uno, yo no soy mamá. Empezando por ahí. Empezando por Ya ahí. que No, pues, me queda un eso es poco complejo. sí, eso es demasiado subjetivo. Ok. Yo soy mamá Dora, pero no soy mejor mamá, no. Bueno, ahí va la foto. Ay, pero que esto es diferente porque no es como con el screenshot. Ya, 3, 2, ya. Listo, ya lo tomé, ya pueden dejar de guardar. Guardar. Bueno, los dejo que mis deberes maternos me llaman. Bueno, muchísimas gracias Chao. por estar Que por aquí estén bien. Para conectados. ti, Un Catarico, abrazo. Que estés bien. Gracias. Chao. Chao. Chao, Besos, Chao. abrazos. chao, chao. Estamos ahí hablando. Mañana nos vemos. Gracias, mi David. Bueno, Dale, besitos. chao, chao.